esto, ¿no? Admitir todos. Entonces, primeramente, bienvenidos, señores, a la clase de álgebra. El tema que vamos a desarrollar es expresiones algebraicas. El docente, el profesor Richard Alejo Chuco García. El aula es de primero. Y todos somos, o todos pertenecemos a la institución educativa Karol Botiano, una institución preuniversitaria, ¿no? Vamos a iniciar, profesor, el tema con expresiones algebraicas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ahí tienes que ver, entre comillas, la parte aplicativa, profesor, la parte aplicativa, ¿no? Los polinomios son una parte importante de álgebra, dice, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son importantes? A ver, ¿por qué son importantes los polinomios? Y bueno, a esta imagen que está saltando y volviendo acá, ¿por qué es, no? La fórmula para calcular el volumen del cubo, profesor, me lo enseñaron en la primaria, ese, que es en la primaria, excelente, pero esa es una función, te digo, BL igual a L cubo. Profesor, si L es 1, el volumen vale 1. Si L vale 2, el volumen vale 8. Profesor, si L vale 3, el volumen vale 27, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña función, ¿ves? Con algo que nosotros elementalmente conocemos, ¿no? L. Pero, profesor, ¿qué más? Por si acaso, la aplicación de polinomios no solo se centra en la parte matemática, también se va en la parte de física, de química. Por ejemplo, acá, ¿no? Conoces al pequeño personaje, ¿no? Al que le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Y con eso él descubrió qué cosa, la gravedad. Ahora, profesor, la fórmula que expresa el movimiento del cuerpo en la caída libre, ¿no? Está dada por los siguientes polinomios, dice, un medio de gt. G es la gravedad y t es el tiempo. Entonces, profesor, según tú le estás cambiando de valor de tiempo, vas a obtener otra expresión, ¿no? Y entre comillas, esto también va a ir fluctuando, ¿no? Entonces, ese es el preámbulo, señores. Profesor, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a correr 1 metro en un tiempo, ya estás haciendo una pequeña medición. Profesor, si yo en una hora me corro algo de 10 metros, profesor, entonces tú puedes tener un tiempo aproximado de cuánto te demoras en recorrer 10 o 30, 40, 50 kilómetros, algo así, ya te pronostica, profesor. De esa manera también funciona entre comillas tu aplicativo, ¿no? El Waze o Google Maps. Ellos pronostican un tiempo promedio, lo evalúan y lo reemplazan. Por si acaso, casi todas tus aplicaciones funcionan con matemática, con funciones, profesor. ¿Y esas funciones de dónde provienen? De expresiones algebraicas. Entonces, ya tenemos que saber qué es una expresión algebraica. Ya tenemos que conocer qué es una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica, o sus siglas, EA, pues, ¿qué cosa es? Mira acá. Es un conjunto finito, porque acá interesante, finito, que tiene una cantidad de términos determinada. La palabra finito significa no que sea pequeño, profesor, no va a decir, no, la harina es fina, no. Finito se dice que una cantidad determinada, profesor, puede ser 2, 3, pero una cantidad determinada. De constantes o variables. Constantes son los números, variables son las letras. Con expresiones racionales y fijos, relacionadas por operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, radicación y potencia. Algo que nosotros ya hemos visto. Mira acá, ¿ves? Cuando esto coloco 6x a la octava, más 9x a la quinta, profesor, menos 2 séptimos de x, he colocado 3 términos. Como he colocado 3 términos, es una operación finita. Pero ¿qué pasa si yo te digo suma 1 más 2 más 3 y coloco puntos suspensivos? Ese punto suspensivo significa que eso se va al más infinito. Entonces, profesor, eso ya no sería una expresión algebraica. Para que sea una expresión algebraica, puede tener 100 términos, 200 términos, pero tiene que tener una cantidad determinada. Profesor, yo tengo una expresión algebraica de 200 términos. Excelente, es una expresión de 200 términos, pero tiene que ser una cantidad determinada. Fácil, profesor, es elemental. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Ten mucho cuidado. Una expresión no es un término algebraico. A ver, ¿qué es un término algebraico? Es una expresión algebraica que no admite, mira, las operaciones de adición y sustracción. ¿Cómo, profesor? Ten mucho cuidado. Una cosa es una expresión algebraica y una cosa es un término. No lo confundas. Ahora dice que no admite. Entonces, profesor, ¿qué tiene que ser? Un monomio, ¿no?
Profesor, para que no admita ni adición ni sustracción, ¿qué tiene que ser? Un monomio, un solo término. Ya tenemos las partes, ¿no? Como dice, como las partes de tu cuerpo humano. Igual acá, profesor. Tú tienes cabeza, brazos, pies. Igual acá. Hay una parte numérica que se llama coeficiente. Hay una parte literal que se llama variable, señores. La variable. El exponente, por más decirte. Nosotros ya hemos visto radicación, ya hemos visto potenciación. Entonces tú ya conoces que es un exponente. Ya reconoces que es una base. El signo lo aprendiste en la primaria, positivo o negativo. Entonces, esos son los elementos de un término. Recuerda, el término algebraico solo tiene un solo término. Por eso no admite ni adición ni sustracción, porque solo es un término nada más. Solo es un término, profesor. A ver, mientras tenemos a nuestro amigo Mickey, que está ahí feliz de la vida. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué estás feliz, Mickey? Está feliz de la vida, dice, ¿no? Dice, los monomios. Vamos a hablar de los monomios. ¿Qué son los monomios, profesor? Mono, viene de la unidad, profesor. Mono viene de la unidad, claro, profesor. Mono viene de la unidad, excelente. A ver, hay que decir que siga feliz bailando, a ver. Monomio dice, no es una expresión algebraica, expresión en la que las únicas operaciones que las afectan a las letras son la multiplicación y la potenciación de un exponente natural. Mira, 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 mira. Exponente natural, profesor. Recuerda, monomio solo tiene un término, nada más. Solo tiene un término. El monomio solo tiene un término, como lo acabamos de ver hace un momento. Ahora, profesor, y el exponente, acá lo importante es el exponente, tiene que ser natural. Profesor, ¿cuáles son los exponentes naturales? 1, 2, 3, 4. Números enteros, enteros y positivos. A ver, amigo Mickey, dime, ¿cuáles son los monomios? Te voy a mostrar feliz de la vida. 2x al cuadrado, profesor. 2x al cuadrado. Menos 2x al cubo y z. Recuerda, ambos están simplemente multiplicando nada más por si acaso. Ahí exponente, claro, profesor. Ahora, acá me dice lo que no son. Lo que son engañosos, a ver. Donde te engañan, donde te engañan. A ver, vamos, ¿quién te engaña? A ver, mira, a ver, mientras que va girando. 2x, pero profesor, eso es. Pero mira el signo. Menos 2. No, no, no. Te estoy hablando de exponentes naturales. Tú sabes, y tú ya conoces los números naturales, por si acaso. Entonces te estoy diciendo que tienen que ser números naturales. A ver, menos 2, ¿es un número natural? No, profesor. Entonces no es Profesor, monomio. Dime, pero si no es preferentemente... monovio, no es una expresión algebraica. Eh, O sea, si no es monomio, no es una expresión algebraica. un segundito, a ver, entonces, bueno, él no es monomio, ¿por qué, profesor? Porque tiene el exponente negativo. El que está abajo, ¿por qué? El menos 7 no tiene nada que ver. Ese menos 7 no tiene nada que ver. Porque a él solo habla de los exponentes nada más. Profesor, el exponente ahí es 2, excelente. El exponente de y es 1, excelente. Pero el exponente de x es 2/3. Ahora, para disipar las dudas, volvamos acá, mira. Una expresión algebraica es lo que estás viendo acá arriba. Mira, mira acá. Esta es una expresión algebraica. Si solo tiene un término, puede ser un monomio. Si tiene dos términos, puede ser un binomio, un polinomio, así, perdón. Cantidad de términos. Ahora, término algebraico es solo una componente nada más. El término algebraico solo tiene un término nada más. No tiene dos, tres, nada. Solo tiene un hito nada más. Una expresión algebraica es cualquier cosa que tenga números y letras. Es cualquier cosa que tenga números y letras. En cambio, término algebraico es solo uno nada más, ¿no? Uno de ellos nada más. Y ahora, para que sea monomio, el exponente tiene que ser sí o sí un número entero natural. Por ejemplo, lo que estás viendo ahí, ¿no? O sea, lo que está acá abajo es una expresión algebraica, ¿sí? También es un término algebraico. Pero para que sea monomio, el exponente tiene que ser un número natural. Espero que con eso haya quedado un poquito la duda, ¿no? Este es negativo, por eso no es un monomio. Este es fraccionario, por eso tampoco no es un monomio. Ahora vamos a la parte de un monomio. Los coeficientes. ¿Qué más? La parte literal. Mira acá, ve. La parte literal está de color dorado, ¿no? X al cuadrado. Y la parte de coeficientes de color morado, ¿no? Para que nunca te ubiques, ¿no? Pero fíjate cómo son los exponentes. Los otros son exponentes enteros, profesor. Son exponentes enteros. Eso es lo que le da la categoría de monomio.
Si el exponente fuera otra cosa, simplemente sería una expresión algebraica nada más. Pero para que sea monomio, sí o sí tienen que ser exponentes enteros y naturales, profesor. Grados de un monomio, ¿no? Bueno, esto sí, los grados de monomio simplemente, ¿qué pasa? Los exponentes nada más, ¿no? Suma los exponentes nada más. Son los grados del monomio, simplemente, ¿qué son? Sumar los exponentes de cada variable. Recuerda que esa variable no puede ser simplemente X. Si tú no quieres al X, tú puedes colocar la letra R, la letra M o la inicial de tu nombre. Son variables. Simplemente simbolizan nada más. Por eso acá, los dos primeros tienen X, el segundo tiene XY, pero aquí está ABC. ABC son simplemente representaciones de variables nada más, ¿no? Y haciendo de nuevo hincapié, ¿no? Para que sea monomio, tiene que tener exponente natural. Si no tiene exponente natural, eso simplemente es una expresión algebraica, más no un monomio, ¿no? Un monomio es un poquito más, entre comillas, un poco más elitista, un poquito más arriba, ¿no? Bueno, en las partes de un monomio creo que todo el mundo lo va a reconocer. Coeficientes, que son los números, y variables, que son las letras. Pues, veamos, a ver. Vamos a hablar de tipo de monomios. Monomios semejantes, profesor. ¿Por qué se le llama monomios semejantes? Porque tienen a las mismas variables. Mira acá, a ver. Está cambio de color. De naranja, no, perdón, de lila a verde. Al cuadrado, b al cubo. Al cuadrado, al cubo. Se le llama términos semejantes, profesor, ¿por qué? Porque tienen simplemente se llaman términos semejantes porque tienen las mismas variables a los mismos exponentes. Sobre abajo tengo el 5x, y menos un séptimo. Recuerda, no interesa que el coeficiente puede ser negativo, no. Lo que me interesa para que sea monomio es que el exponente sea entero y natural. Pues ahora acá, 5xy menos un séptimo xy. Como tienen a las mismas variables, se llaman términos semejantes. Pero también podemos hablar de monomios opuestos. Simplemente, ¿qué va a ser? El signo contrario nada más. Ecuador, si es más 25 al cuadrado por b al cubo, entonces va a ser simplemente positivo. Si este fuera negativo, ¿qué sería? Simplemente sería positivo, ¿no? Simplemente le cambio el signo nada más. Simplemente cambio el signo. Se llama opuesto. ¿Opuesto por qué? Porque tienen signos totalmente diferentes. Acá, no, entre comillas, no hay nada del otro mundo. Ahora, profesor, continuamos a ver. Vamos a ver las operaciones con los monomios. Pero vamos a hablar de las operaciones con los monomios. Es totalmente sencillo, profesor, es totalmente sencillo. A ver. La suma o resta de monomios. Recuerda, para que tú puedas sumar o restar monomios, tienen que tener términos semejantes. Tú no puedes restar términos que no tengan nada en común. Tú vas a sumar y restar solo términos semejantes. Mira acá, ven. Tengo 5x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 5x al cuadrado. Profesor, todos tienen a las mismas variables, a los mismos exponentes. Entonces yo puedo sumarlo de manera directa. ¿Por qué? Porque son semejantes. Recuerda, solo se va a poder sumar o restar términos semejantes. Tome, al 5. Mira acá. Bueno, al 3, al menos. El 7 se adelantó y se puso un poco debajo. Profesor, el 5 con ese 5 se van a cancelar, ¿no? Y 7 más 3 me va a dar risa. No hay ningún problema ahí, pues no hay ningún problema. Ahora, profesor, mira acá, ve. 5x por y al cuadrado más 3x al cuadrado por y al cuadrado, profesor. ¿Eso puedo sumar? No. Eso no se puede sumar. Profesor, ¿por qué no se puede sumar? Por una sencilla razón. Porque no tiene nada en común. Recuerda, para que se pueda sumar o restar, tiene que haber, ¿qué cosa? Términos semejantes. Eso se aplica solamente con la suma y con la resta. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos que multiplicar? Acá no. Cuando vas a multiplicar, vas a aplicar entre comillas lo que has visto, ¿no? Bases iguales, se suman los exponentes. Por ejemplo, mira, ejemplo. A ver. Voy a multiplicar el menos 3y al cuadrado por 7y. Los numeritos se multiplican. Menos 3 por 7. Eso es menos 21. Ahora, y al cuadrado por y a la 1. Profesor, bases iguales, los exponentes se suman. Tenemos otro ejemplito, a ver. Tengo 5x y al cuadrado.
para que tú multipliques no tienen que ser términos semejantes, simplemente lo multiplicas de frente nada más. Primero multiplicas los términos numéricos, sería el 5 y el 3. Primero multiplico los términos numéricos, profesor. Y luego variable con variable. Entonces, ¿qué me daría, profesor? Recuerda que tendrías x a la 1 y x al cubo. Bases iguales, se suman los exponentes, x a la cuarta. El y está solito en un solo lado, así que simplemente queda y al cuadrado, ¿no? Si te percatas, no es nada complicado. Ahora, profesor, ¿qué pasa si tú quieres dividir? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero dividir? Es de la misma manera, profesor, que la parte de multiplicación. Y te vas a recordar bastante la teoría de exponentes. Mira acá, ve. Tengo menos 21 y séptimos entre 7 y al cuadrado. Voy a dividir, profesor, en la multiplicación he multiplicado simplemente los coeficientes. Igual acá, vas a multiplicar solo los coeficientes, pero en ese caso es dividir. Voy a dividir menos 21 entre 7. Luego voy a dividir y a la séptima entre y al cuadrado. Y tú sabes que bases iguales, cuando se divide, ¿eso qué pasa? Se resta, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? 21 entre 7 y y a la séptima entre 2, ¿no? Tendría simplemente menos 3y a la 5. Entonces, tenemos otro ejemplito también que es directo también. Tengo 25 al cubo por b al cuadrado entre 4b. Voy a dividir, ¿qué cosa, profesor? Solo los coeficientes. ¿Y luego qué cosa? Solo las variables. Profesor, arriba y abajo hay b. Significa que la b se va, ¿no? La b se va. Entonces simplemente quería 25 a 4. Si te percatas, no es nada complicado, ¿no? Ya, profesor. Vamos a continuar con la parte de monomios. Apaguen su micro, por favor. Ahora vamos a hacer qué cosa, profesor, a la práctica, ¿no? A la práctica. Ahí tengo a mi amigo practicando, a ver, ejercitando. Vamos a ejercitarnos un poco. ¿Qué cosa vamos a ejercitar, profesor? La mente, señores, la mente, ¿no? Que creo que en esa pequeña ilustración tiene los pies demasiado grandes, ¿no? Si te has percatado, ¿no? Si eres observador, ¿no? Ese pie no guarda relación con el tamaño de su cara, ¿no? Su pie es más grande que su cara, ¿eh? Bueno, profesor, vamos a ver los pequeños problemitas que tenemos ahí, ¿no? Problema número 2, dice, escriba las partes del siguiente término, recuerda, término algebraico. La pregunta número 3 que me dice reduce, ¿no? Ahí tenemos hoy todo el problema. Recuerda, este tema no es complicado, profesor, no es complicado. Es la tema sencillo nada más. Profesor, Ahora, ¿se copia? no, no se copia, no se copia. Porque todo se lo voy a pasar al grupo, ¿no? Todo el PDF se lo voy a pasar al grupo, ¿no? No se copia, no se copia. Profesor, Dime, profe, dime. solo copiamos la tarea nomás. Solo la tarea, solo la tarea. La reacción de tarea. Recuerda, Profesor, ¿esa es coloquen su tarea? nombre. Sí, la tarea, profesor. Recién acabando este video la tarea, no se adelante, no se adelante todavía. Pues vamos a hacer el problema número 2. Pero el formato es siempre el mismo. Los 5 primeros problemas acabando el tema. Si te has percatado, ya puedes encontrar una relación, ¿no? La tarea siempre ha sido los 5 primeros problemas de cada tema, ¿sí? En caso que por ahí te olvide, te encuentro una relación. Un día, entre comillas, te das cuenta, ¿no, profesor? La tarea siempre son del tema, los 5 primeros ejercicios que aparecen en donde se sigue practicando, ¿no? En tu módulo siempre está el tema, está trabajando en clase y luego viene, sigo practicando. Y siempre la tarea son los 5 problemas en todos los cursos. Bueno, en el curso, ¿no? Al menos. Yo tendría aquí, tengo raíz de 3. A ver, pues acá tengo entre 5 bueno, ¿cuánto es ahí? A la octava, ¿no? A la octava. Octava y b al cubo. Bueno, profesor, esto es como para recordar un poquito, ¿no? Es como para recordar un poquito. Pero vamos a recordar un poquito, ¿eh? Vamos a recordar un poquito. Next, 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 next. Hago rápido más. Next, 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 next. Recuerda, una expresión algebraica, eso de acá, profesor, es una expresión algebraica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene números y letras. Recuerda, para que sea una expresión algebraica, solo tiene que tener números y letras, nada más. Ahora, para que sea término algebraico, tiene que tener solo un término. Nada más. Mire, simple. Para que sea expresión algebraica, es cualquier conjunto de números y letras. Pueden sumarse, restarse, nada más general. Para que sea término algebraico, tiene que tener solo un término. Y para que sea monomio, esos como tienen que ser enteros.
Pues una expresión algebraica puede ser cualquier cosa. Puede poner raíz de 7, x más y por 5. Esta es una expresión algebraica, ¿no? Entonces, profesor, bueno, esto de acá es una expresión algebraica. Ahora, profesor, este que está acá, cuando le sacamos llega a la 3 medios. Llega a las 3 medios. Eso de acá es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es cualquier cosa que tenga números y variables. Profesor, esto de acá es un término. Y este es otro término. ¿Término qué pasa? Solo tiene que ser un elemento nada más. Este es un término y un término. Ahora, para que sea monomio, ¿cómo tienen que ser ellos? Exponentes naturales. Así de simple, nomás en caso de que de repente tienes la pequeña confusión, ¿no? Profesor, ¿qué es expresión algebraica? Es todo números y letras agrupados, nada más. ¿Qué es un término? Una sola componente. Y para que esa componente sea monomio, los exponentes tienen que ser cosas naturales. Nada más. Entonces, esto de acá, para comenzar, es una expresión algebraica. ¿Sí, profesor? ¿Qué más, profesor? Es un término, ¿sí? Porque solo hay uno. Ahora, ¿será monomio? Sí, porque son naturales. Entonces, profesor, con eso me está pidiendo, a ver qué me está pidiendo, los elementos, dice. El examen de esa parte es totalmente sencillo, ¿no? El examen va a ser totalmente sencillo. A ver, escape. Y nos mandamos directo a la pregunta. ¿Qué me está pidiendo ahí? A ver. Directo. Coeficiente. El coeficiente, por si acaso, es este de acá. Es el coeficiente. ¿Qué más me piden? Los exponentes. Creo que el alumno te puede dar sin ningún problema que lo que están acá son los exponentes. ¿Por qué más me pide? La parte literal. Esto de acá es la parte literal. Y las variables ¿cuántos son? A y B, ¿no? Totalmente directo, profesor. Profesor, pasamos al siguiente problema, a ver. Pasamos al problema número 3, ¿no? A ver, compartir y problema número 3. Pasamos ese pequeño problema, a ver. Entonces pasamos al problema número 3. Dice que vamos a reducir. Recuerda, acá sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Solo se operan los términos semejantes, nada más, cuando son iguales. O sea, tenemos A, que es menos 3mn, profesor. Este es un monomio, sí, profesor. ¿Por qué? Porque todos sus exponentes, ¿cómo son? Naturales, profesor. Y más 20m. Este es como sumar números cualquiera, nada más. Primero reconoces. Tienen a las mismas variables. ¿Ve? Son igualitos los tres. Como son igualitos, se le llama términos semejantes. Y cuando son términos semejantes, lo trabaja como si fueran números normales. Como si fuera un menos 3, un menos 16 y un más 20. Entonces, profesor, acá operas tranquilamente. Mira acá, ve. Signos iguales, ¿qué pasa, profesor? Se suma. Menos y menos. ¿Sabes cuánto me daría? Menos 19mn. El mismo se luce acá. Y más 20mn. Términos semejantes, profesor. Pero signos diferentes, ¿qué pasa? Se resta. Y se coloca el signo de mayor. Entonces, en eso queda reducido la A. A ver, profesor, la B, que también es directo. La B, que también es directo, profesor. Ahí se ve. A ver, pues creo que, a ver, sería 10 A menos 4B. A ver, voy a escribir y luego voy a pasar. Menos 3A más 4B, ¿no? 4B. Profesor, acá hemos operado términos semejantes. Igual acá. Para poder operar eso, pues, tengo que agruparlos. O tengo que agrupar los semejantes. Entonces, ¿cuál sería lo semejante acá? El 10A y el menos 3A. ¿Por qué son semejantes, profesor? Porque tienen a la misma variable. A. Entonces, pues voy a operarlos. 10 menos 3, esto sería 7A. Ahora, profesor, la otra componente. Este es B de besito y este también es B de besito. No, es B de bombón, dice. Entonces, él es B de bombón, este es B de bombón. Profesor, menos 4 bombones más 4 bombones. Te regalan 4 bombones y te regalan 4 bombones y te quitan 4 bombones. Entonces, te cancelan. 0. 0, excelente, 0. 0, profesor. Recuerda, se opera ¿por qué? Porque son semejantes, profesor. Son semejantes. No hay ningún problema, a ver. Pasamos al siguiente problemita, a ver, ¿qué son?
Recuerda, los problemas son aplicativos, nada más. Acá no hay nada complicado, por si acaso. No tienes por qué complicarte la vida. Pasamos al problema número 9. Voy a copiar el problema número 9. Profesor, pasemos al problema número 9. Dice, a ver, calcule A más B si son términos semejantes. Ahí está el detalle. O sea, tienen que ser términos semejantes. Y recuerda, para que sean términos semejantes, tienen que tener las mismas variables a los mismos exponentes. Los coeficientes no, solo las variables. Tendría X, a ver, si mi vista no me falla, es 32 menos 6, ¿no? 32 menos 6. Y Y, por favor, Y de yo, señores. Y de yo, a ver, B menos 1, a ver, o B más 1, a ver, entre 3. A ver, si mi vista no me falla, es menos 1. Profe, Dime. el número 3 falta desarrollar la C. Ya, ahí lo termino. Vamos a acabar, eso va a ser ni bien reiniciamos de nuevo. Recuerda que ni bien se acaba, eso toca reiniciamos. Solo que la primera parte es la que se graba, pues estoy avanzando esto de acá. La segunda parte Ya, no se graba. profe. Ya, profesor, pasamos al TSU2. Tendríamos raíz de acá, no interesa lo que está acá, ¿no? Porque eso no nos interesa. Lo que nos interesa son las variables, a ver. Al cubo y y al cuadrado. Entonces, profesor, mi vista no me falla, que es un menos. Bueno, profesor. Como son términos semejantes, significa que son iguales, profesor. Ahora, profesor, acá tiene que ser X de ley. No hay forma que sea 32, porque si no, no pueden ser semejantes. Dice 3X. Bueno, dice 3Z, creo, no sé. O 3A, ¿no? Ah, 3A, dice. Bueno, profesor, 3A, dice. Como piden hallar A y B, eso es 3A. Eso es 3A. Y acá, a ver si no tiene A y B. Ahora, profesor, como tienen que ser términos semejantes, profesor, estos dos tienen que ser términos semejantes. No, ahí sí se ve. Como tienen que ser términos semejantes, el que está acá tiene que ser igual al que está acá. Pues ahora yo tengo X al cubo. Al otro tengo X a la 3A menos 6. Tienen que ser iguales, profesor. Entonces, bases iguales, puedes poner los exponentes sin ningún problema. 3 es igual a 3A menos 6, ¿no? Profesor, creo que es directo cuánto vale A, ¿no? Profesor, A vale 3, si no me equivoco, ¿no? Si no, lo desarrollo, profesor. Él pasa al otro lado a sumar, ¿sí o no? Cuando pasa a sumar sería 3 más 6. ¿Cuánto me da? 9. Es igual a 3A, ¿no? Le saco la tercia y ya me vale 3. Ahora, profesor, acá, el Y de yo, señores, el Y de yo. El Y de yo tendría B menos 1 entre 3. ¿Eso qué es igual? A Y al cuadrado. Profesor, como tienen que ser términos semejantes, Profesor, es entre 5, no entre 3. Ya, bueno. Esa es la edad, señor. Esto te pasa con la edad, ¿no? A ver. Sí, bueno, profesor. Y listo, profesor. Bases iguales, exponentes iguales. Profesor, esta es una ecuación exponencial. Estás recordando lo que has visto antes. Para eso te sirve, por si acaso. 5 es igual a 2. Profesor, es directo. Este 5 va a pasar a multiplicar. 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Este menos, ¿qué va a pasar? Pasar a sumar. Entonces sería B menos 1 igual a 10, ¿no? Por lo tanto, profesor, B, ¿cuánto vale? 11, ¿no? Y con eso me pueden pedir A y B, la suma, la resta, la diferencia, lo que sea. Profesor, entonces recuerden anotar presente en el chat, en la primera parte y en la segunda parte. ¿No? Compartimos el consciente problema. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Compartir. A ver, pues, pasamos al problema número 10. Y también, ¿no? A ver, pasamos al 11 directo, porque estamos contra el tiempo. Sí, 5 minutos. Acabamos el 11. Recuerda que ni bien se acaba eso, al toque reiniciamos para las dudas. De repente tienen, profesor, una duda, una pregunta específica, o se repite algo que de repente no hemos entendido. Profesor, problema 11. En el problema número 11 tengo, a ver, P más Q, dice, ¿no? Calcule términos semejantes. No hay uno que sea cambio de variable, ¿no? Bueno. A ver, P más Q, dice, ¿no? Si son términos semejantes, a ver. P, por si acaso, es N más 1. N más 1 por X al cubo. Y acá tendría simplemente Q. Y por eso vamos a ver también el valor numérico, ¿no? Por X al cubo tiene que ser, ¿no? A N, ¿no? N. Profesor, como son términos semejantes, profesor, esto es directo. Él tiene que ser igual a él. Directo, profesor. Él tiene que ser igual a él. Por lo tanto, N tiene que ser 3. Ahora, ¿qué pasa si yo en el problema yo te pido eso? Hallar P de
P de X lo reemplazamos, Elena, ¿no? Sería simplemente, eso es aparte, por si acaso, 4 por X al cubo. Y hemos sabido el valor de N, que vale 3. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo te digo, calcula P de 1? ¿Cuánto sale P de 1? Profesor, ¿qué significa P de 1? Que tú, donde veas X, le vas a reemplazar por 1. Acá yo veo X, lo reemplazo por 1. De 1 al cubo. Profesor, calcula P de 5. ¿Qué significa P de 5? Que donde tú veas X, ¿qué reemplazas? 5. Y así de simple, nada más, ¿no? Profesor, calcula P en 0. Y donde vea X, lo reemplazo por ¿qué? Por 0. Simple, profesor, sería simplemente 4 por 0. A ver. Recuerden, la parte de cambiar variables se refiere a eso de acá, ¿no? La parte de cambiar variables, ¿no? Recuerdan, en el problema número 11 tenemos el problema, ¿no? Como son iguales, n vale 3. Ahora, profesor, entonces, si n vale 3, yo lo reemplazo acá. Sería 3 más 1, 4, x al cubo. Ahora, el cambio numérico, valor numérico se reemplaza en reemplazar nada más. En vez del x lo reemplazas un 1. Entonces, tú donde veas un 1, lo reemplazas acá. Profesor, P de 5, entonces tú veas al X, lo reemplaza por ¿cuánto? Por 5. P de 0, profesor, donde tú veas al X, lo reemplaza por ¿cuánto? Por 0, ¿no? Eso se refiere con el valor numérico, ¿no? Eso se refiere con el valor numérico. Pero vamos a ver uno más de valor numérico, a ver. Uno más de valor numérico. Dime. N es igual a 7. No, N es igual a 3, a 3. Porque decía X al cubo. A ver, ¿qué pasa si yo tuviera eso de acá? A ver, P de X acá, usa un poco tu criterio, a ver. 2X al cuadrado por Y. Y listo, profesor. A ver, acá hay dos términos, acá hay dos términos. Si yo te digo reemplazar P evaluado en 2,3, ¿qué voy a hacer, profesor? Donde vea, ¿cuánto vale el X? A ver, ¿cuánto vale el X? Me voy para acá. El X vale 2, entonces hago 2. El primero me representa el X, entonces digo el X. Sería acá 2. Profesor, la segunda componente me representa el Y. Entonces, pues simplemente sería por 3. Porque hay situaciones donde te presentan eso, ¿verdad? Te presentan el pre de A, de B y de C, ¿no? A veces te dan desordenado. A veces para jugar contigo hacen esto. C, B, A. Y que te colocan 4 al cuadrado por B y por C. Y te dicen calcular, ¿no? P de 3, 1 y 2. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Acá tienes que tener mucho cuidado. El orden que te da acá es el orden que tienes que guiar, no de acá. O sea, por ejemplo, acá, C sería 3, B sería 1 y A sería 2. Ese es el orden, profesor. O sea, mando desordenado. Recuerda, acá puedes colgar cualquier variable. Por eso no necesariamente, profesor, tiene que ser, entre comillas, el mismo valor. Entonces, C, ¿cuánto vale? 3. Entonces reemplaza acá, sería 4. Profesor, primero es A, ¿no? ¿Cuánto vale A? A vale 2. Profesor, al cuadrado. Me piden B, pero ¿cuánto vale B? Tienes mucho cuidado en esa parte, tienes mucho cuidado en esa parte. Profesor, ¿cuánto vale C? Vale 3, ¿no? ¿Cuánto sería 3, no? A ver si estamos a un minuto. Ni bien se acaba eso, automáticamente vamos a reiniciar, ¿ya? Automáticamente vamos a reiniciar. Recuerda, todos han colocado presente en el chat, ¿no? Todos han colocado presente en el chat, ¿no? Todos han colocado presente en el chat, ¿no? De ahí iniciamos la sesión de las preguntas, ¿no? A ver, control C, copiamos el chat.